Salmo 119, versículo 9 dice de esta forma: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Te rogamos que tu presencia, tu unción, tu poder y tu misericordia sea con cada uno de los que estamos aquí. Que tú nos hables, tú nos toques, tú nos llenes, tú nos transformes y sobre todas las cosas nos edifique, Dios mío. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, Señor. Pueden sentarse. ¿Me cierra la puerta, por favor? ¿Alguien allá atrás? ¿Me puede cerrar? Gracias. El salmista que escribió el Salmo número 119 está haciendo una pregunta. Is a question. Está haciendo una pregunta. Y él pregunta: ¿con qué limpiará el joven su camino? Usted puede pensar, bueno, una persona que no sepa de Biblia va a decir, bueno, hay muchas formas: portándose bien, haciéndole caso a los padres, ¿verdad? Otros van a decir, bueno, siendo bueno con la sociedad. Yo me recuerdo que mi esposa hace unos 10 años atrás aproximadamente, estábamos nosotros recién casados y ella estaba dando un estudio a un grupo de niños y ella habló de este versículo. Nunca se me va a olvidar porque yo pasé por allí cuando ella estaba dando las clases y ella dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Y uno de los niños dijo: yo, maestra, con Windex, dijo. No se me va a olvidar nunca eso, ¿verdad? Con Windex limpiará. Y quizás otro puede decir que quizás con jabón. Pero aquí mismo en este verso está la pregunta y está la respuesta. Y dice: con guardar tu palabra. Dios nos ha venido en estos últimos días hablando acerca de mandamientos, de guardar, de obedecer, de estatutos de parte del Señor. El otro versículo y vamos a volver ahorita, que quiero compartir con ustedes, aparece en Hebreos capítulo número 12. Hebreos capítulo número 12 y versículo número 1. Miren lo que dice este verso: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y dice: y corramos ¿con qué? Con paciencia la carrera que tenemos por delante. Alabado sea el nombre del Señor. Ayer tuve la oportunidad de estar casi llegando a México. Estuve muy cerca de México. Estuve cerca de Laredo, allá por Lobo, que está a 6 horas de aquí. Y bueno, y toda mi familia y nosotros salimos bien temprano para estar aquí en el servicio porque queríamos, muchas personas. El mismo pastor de allí me dijo: quédate y nos predica. Le dije: no, en otra ocasión. Yo quiero ir a compartir con mis hermanos, estar allí con mis hermanos, a recibir la bendición, a orar y a cantar juntos, quizás en otro momento. Entonces el pastor me dio el número de teléfono: cuando usted quiera puede venir acá a predicar. Pero ayer en esta actividad que fuimos, me tocó abrir y presentar acerca de la que cumplía años, de la muchacha que cumplía años. Y yo le hablaba acerca del Salmo 119, versículo número 9. Y le decía a esta joven que hay que tener presente una cosa: que la única forma de uno mantenerse firme, de mantenerse libres de todo tipo de pecados, de tentaciones, de cosas malas, es guardando la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo número 3, si mal no recuerdo, versículo número 10. Dice de esta forma: por cuanto has guardado la palabra de ¿qué? De mi paciencia, yo también te voy a guardar de la hora de prueba que ha de venir sobre algunos, sobre el mundo entero. Oiga esto, ahí se van a ir los ricos, los millonarios, los empresarios, los que tienen, los políticos, los grandes, los opulentes, los sabios, los que tienen letra, los que no tienen letra, los analfabetos, los pobres, los mendigos, los que no tienen casa. Un día van a tener que pasar la hora esa de prueba. Pero dice que si hemos guardado la palabra de paciencia del Señor, Él promete también guardarnos de esa hora de prueba. Aquí aparece en la pizarra detrás y aquí adelante también: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. Entonces hay una sola forma de ser guardado del Señor. Una sola forma de ser guardado del pecado.
es alejándote completamente y tomando decisiones sabias dirigidas por el Señor. Hay veces que nosotros tomamos decisiones malas. Somos malos tomando decisiones, todos, hermanos. Nos equivocamos, yo me incluyo, porque yo no estoy excluido de eso. Por cuanto todos pecaron, estábamos destituidos de la gloria de Dios, gracias a Jesucristo, que apareció como un sacrificio perfecto para nosotros. Pero cuando vamos a tomar decisiones, ya sea para un centro de trabajo, un centro de estudio, una nueva casa, un nuevo carro, a veces nos pedimos consejo, a veces no hablamos, y lo más lindo, no preguntamos la opinión de personas que pueden saber más que nosotros, y entonces como pensamos que es lo correcto, y al final nosotros nos equivocamos rotundamente. ¿Por qué? Porque quizá no nos iba a convenir. Y así mismo también en el otro mundo, tanto las jóvenes que son señoritas y los jóvenes, los masculinos, a veces a la hora de elegir una pareja se equivocan. ¿Por qué? Because we are humans. Somos humanos. Nosotros somos humanos. Y el humano siempre tiende fuera de Dios. Claro, cuando ponemos a Dios en primer lugar, Dios va a abrir camino, Dios va a enderezar senda, Dios va a hacer lo que sea, porque uno ha orado, ha ayunado, ha pedido consejo del Señor primero, después ha pedido consejo de las personas que son mayores, que tienen más, ¿cómo se dice? Experiencia en la vida. Y no la podemos creer toda. El pueblo de Israel se dividió por un mal consejo, por malos consejeros. ¿Sabe qué? A la muerte de Salomón, Salomón empezó bien. Hay un dicho que dice que escoba nueva barre bien. Y eso es la verdad más grande del mundo. El que dijo eso tiene 100 puntos. Salomón empezó muy bien, hizo un pacto con el Señor, empezó a adorar a Dios, sirvió a Dios, Dios le dio sabiduría e inteligencia, pero al final puso su mirada en los caballos de Egipto, en las mujeres de Arabia, en las mujeres de África, en las mujeres que eran paganas, que adoraban otros ídolos, y empezó a unirse a ella, a casarse con ella, y estas mujeres empezaron a traer a Israel idolatría, hechicería, cultos religiosos paganos y satánicos que Dios desaprobaba. Y entonces toda la sabiduría que tenía Salomón, ¿para dónde se fue? Para los pies. De nada le sirvió. Y no solamente eso, participó hasta en la adoración de un ídolo malvado que se llamaba Moloch. Él se dejó desviar completamente, hizo cosas abominables. Por eso el libro de Santiago hay una parte que dice que la sabiduría que tenemos que tener es la que proviene ¿de quién? De Dios. La otra, ¿qué es lo que es? Terrenal, animal y diabólica. Wow, increíble. Entonces, en este versículo que leíamos nosotros al principio, el Salmo 119, versículo número 9, dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Él está haciendo una pregunta y él después la responde. Pues quizás alguna persona no pudo responderle. Bueno, no sabemos. Quizás alguna persona empezó a decir: bueno, hay que ayudar a los padres. Y hay que ayudar a los ancianos. Hay que hacer obras caritativas. Hay que hacer esto y lo otro. Y él dijo: nada de eso, con guardar tu palabra. Cuando tú guardas la palabra del Señor, cuando tú guardas los principios éticos y espirituales que rigen la palabra de Dios, Dios te guarda a ti de todo mal. Y miren el versículo, por eso leíamos también en Hebreos capítulo 12, donde dice de esta forma: por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo el peso y del pecado que nos asedia. Estuve buscando algunos sinónimos de asedio. Bueno, asedio era cuando un ejército rodeaba una ciudad, un fuerte, un país, ya sea marítimamente o terrestremente, y los asediaba. Pero también tiene como sinónimo bloqueo, sitio, acoso, oiga cuántas cosas, o cerco. Quiere decir que nosotros constantemente estamos siendo asediados, bloqueados, sitiados, acosados por el pecado. En la calle, en la escuela, en el trabajo, donde quiera que estemos nosotros, el pecado está a la puerta. El Señor le dijo unas palabras que a mí me retumban todavía a Caín.
Ustedes tienen que recordarse. Caín no había matado todavía a su hermano, pero ya en su mente, ya él sabía, estaba esperando nada más la oportunidad para él cometer o llevar el pecado a su hecho, a consumarlo. Y Dios, viendo esto, siendo omnisciente y sabiendo lo que iba a suceder, se le apareció a Caín, porque Caín estaba muy enojado y le dijo: mira, el pecado está ¿a dónde? A la puerta. ¿Dónde está el pecado? A la puerta. Quiere decir que está cerca. No dice que está en el patio. No dice que está en la calle. No está diciendo que está en otro lugar inalcanzable. Dice: está a la puerta, mas él se sujetará a ti. O sea, él te tiene que obedecer, porque en realidad nosotros, aunque tengamos un cuerpo físico, ojos, manos, pelo, cabeza, etcétera, que es el que lo vemos nosotros somos más espirituales que carnales. El problema es lo siguiente, que nosotros le damos más a la carne que al espíritu. Entonces quiere decir que sí tenemos la autoridad, sí tenemos el dominio. No es fácil. Es igual que cuando una persona, hoy mismo cuando pusimos el reloj, yo lo puse anoche, nos acostamos bien tarde anoche. Y yo me desperté en varias ocasiones, pero bien tarde en la noche yo dije: a las 6 de la mañana me voy a levantar. Y cuando sonó la alarma dije: Dios mío, no es fácil, ¿verdad? Pero hay que hacerlo. Y ahí iba con los ojos y tropezando por aquí y para allá, pero hay que hacerlo. Entonces a veces es más fácil dar rienda suelta. A veces es más fácil obedecer a los deseos y los designios de la carne. Por eso Pablo dijo que los designios de la carne son enemistad ¿contra quién? Contra Dios. Wow. Y ahí lo dice en Gálatas capítulo número 5 y usted habla de los frutos del espíritu y de las obras de la carne, y dice: y notorias son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, lascivia. Bueno, hace un listado tremendo Pablo acerca de estas cosas. Y estaba mirando yo que los frutos de la carne eran casi el doble de los frutos del espíritu. Casi lo doblegaban. O sea, hay más cosas malas que cosas buenas. Pero entonces aquí el escritor de los Hebreos está diciendo que nosotros podemos despojarnos del peso y del pecado que nos asedia. Sí, nos podemos. En una ocasión un niño le dijo a su padre: papá, ¿es posible dejar de pecar un día? Y el papá le dijo: es imposible, hijo. Y al poco rato el niño le vuelve a preguntar al padre: ¿y podemos dejar de pecar una hora? Y él le dijo: no. Y entonces el niño vuelve al poco rato: y un minuto. Y el papá se queda pensando y dice: quizás un minuto sí. Dice: pues vivamos de minuto en minuto. Es algo sumamente importante. Si usted ve el versículo que le sigue aquí en Hebreos 12, es el versículo 2, dice: puesto los ojos en Jesús. Cuando nosotros ponemos los ojos en Jesús, quiere decir que estamos nosotros concentrados, estamos nosotros mirando a Jesús y estamos nosotros confiando en Él en todo tiempo que lo estamos mirando a Él. Quiere decir que los ojos no los hemos apartado ni a la avaricia, ni al pecado, ni a la maldad, ni a la lujuria. Wow. Personas que fácilmente se deslizan hoy en día. Pero tú te pones a pensar, las personas dicen: aquel cometió tal pecado. Nadie lo hace de la noche a la mañana. La Biblia dice que tiene un tiempo. El mismo rey David andaba ocioso. La ociosidad es lo más malo que puede haber. Por eso yo trato de estar constantemente, como dice, busy, ocupado. Cuando no estoy leyendo la Biblia, estoy trabajando en algo o haciendo algo. Pero no, la mente ni el cuerpo debe de estar completamente ocioso, porque la ociosidad te lleva a hacer cosas terribles. He visto ministros y no es malo, yo apruebo. Yo fui deportista por años, es más, tuve una escuela de deportes de alto rendimiento y practiqué deportes. Pero la Biblia me dice que el ejercicio corporal para poco es provechoso. Y sigue diciendo Pablo, que Pablo hablaba de los atletas, era un atleta Pablo. Dice: más la piedad aprovecha en todo. Entonces he visto personas que se han metido a convertirse en builders, ¿cómo le dicen eso? Fisiculturistas, ¿verdad?
Y se han olvidado del legado, de lo que dice la Biblia, de a qué Dios nos llamó. Y el que pueda transformar su cuerpo, bueno, que lo transforme, ese es su problema. Pero cuando uno quita la mirada del Señor, le empiezan a venir cosas raras a la cabeza. ¿Y por qué no haces esto de esta forma? ¿Y por qué no haces esto de esta otra forma? ¿Y por qué no vistes así? Y es hora que tú tengas un cambio en tu look. Es una hora que hagas esto y esto y esto y esto. Miren, volvemos de nuevo atrás. Aquellos consejeros que tuvo Salomón, o después de la muerte de Salomón, mejor dicho, disculpen, cuando el hijo de Salomón tomó el poder, dice que le dijeron los jóvenes: no, ponle más cargas, ponle más impuestos, castígalos con látigo, con escorpiones. Wow. Los ancianos dijeron de la otra forma: no, alivíale y te van a servir siempre. Pues él se llevó por los malos consejeros. ¿Y qué pasó? El reino de Israel se dividió, se corrompió y se apartó. Hasta el año 1948 de nuestra era, exactamente el 14 de mayo de 1948 fue que Israel volvió a ser nación de nuevo. ¿Cuántos siglos pasaron por un pecado? Y alguien me llamaba hace como 2 semanas, ¿verdad? Sí, 2 semanas, para hacerme una pregunta. De otro lugar alguien me llamaba porque oyó a un predicador decir que el pecado no trae consecuencias, que no trae consecuencias. Y yo escuché a esta persona, a ver, no, que dice que no, que si tú te arrepientes. Y digo, sí. Yo sé que hay perdón en la sangre de Cristo. Yo sé que Jesús nos lava, que nos purifica. Pero todo tiene consecuencia a corto o a largo plazo. Le dije, te la voy a poner fácil. Si tú te llevas a una luz roja y el policía te ve, ¿qué te hace? Se me pone un ticket. Si ahora mismo tú andas manejando borracho, ¿qué pasa? Me lleva a la cárcel y me pone en DUI. Ok. Entonces, si aquí trae consecuencias hacer las cosas malas o no trae consecuencias. Trae consecuencias. El rey David, le dije, te voy a poner nada más 2 ejemplos, 2. Dijo, me hace falta que me dé por favor los ejemplos. El rey David cometió 2 grandes errores. El primer error grande, ¿cuál fue? Mandar a matar a Urías, un hombre casado, uno de sus capitanes que le había sido fiel, que era un hombre valeroso. ¿Para qué? Con el objetivo de quedarse con su mujer. Cuando el profeta Natán fue y le dijo al rey David que él había pecado, que se había apartado de Dios, el rey David se tiró de rodillas, lloró. ¿Y qué hizo? Ayunó. ¿Cuántos días fueron? 3 días. Porque había tenido del fruto de este pecado un hijo. ¿Y qué pasó? El hijo se murió. Pero el profeta Natán le dijo: no se apartara la espada de tu casa. Wow, es algo increíble, ¿verdad? Y vemos después lo que sucedió. El hijo del Absalón lo corrió y lo andaba buscando para matarlo. Por eso ahí en ese salmo dice: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Dice que lo escribió cuando Absalón lo echó del reino y andaba él con todo el séquito real y con los niños menores corriendo, porque Absalón quería matar a su padre y quería matar a sus hermanos, Amón y Tamar. Un hermano violó a una hermana. Y Absalón, viendo esto, vino y mató a su hermano. Fue un desastre tremendo. Entonces, el mismo profeta le dijo: nunca se va a apartar de tu casa la espada. Y David lloró, clamó, pidió. Por eso que uno tiene que guardar la palabra de la paciencia del Señor. Hay personas que se desesperan, lo quieren todo ya. Microwave. A mí me ha pasado, yo lo quiero todo ya, pero rápido, vamos. Si estoy en Burger King o McDonald's, quiero que, oye, como se están tardando, llevo aquí ya 2 minutos aquí en la ventana y no me traen mi hamburger. ¿Qué está pasando? Porque quiero que me lo den rápido ya, esto sí. Las cosas rápidas traen, también me refiero al mundo espiritual, traen consecuencias. Por eso uno tiene que pensar, meditar. Ya como yo hablaba al principio, si tú vas a tomar una decisión para un centro de trabajo o comprarte una casa, que son cosas principalmente que te pueden afectar a ti, tanto física, espiritual o emocionalmente. Porque si usted ahora mismo los pagos de su casa son, por ejemplo, de $2,000. Oye, está duro eso, ¿verdad? Y de momento usted se queda sin trabajo.
y no puede pagar la casa, ¿qué hace? Viene el banco, qué facilito, qué rico, y la vuelve a reposer y entonces la vende. Y ahí es donde surge el dicho eso: el vivo vive del bobo. ¿Pero por qué? Porque no tomamos nosotros una decisión sabia conforme a los principios de Dios. Cuando mi esposa y yo fuimos a comprar la casa, que mire que yo trabajaba en ese tiempo hasta los domingos, casi trabajaba mucho, y llegaba tarde a la casa y vimos varias casas y oramos y le pedimos al Señor: ayúdanos, Señor. Cuando nos hicieron, el banco nos prestó el dinero, dijo: ustedes van a pagar $1,000 al mes. Dice mi esposa: no. Si nosotros, y entonces dijeron: ¿cuánto pueden pagar? Nosotros podemos pagar 500. Pero como teníamos buen crédito, dijeron: está bien. Se nos lo dejaron entonces en la mitad. ¿Sabe por qué? Porque es más fácil pagar 500 que pagar 1,000. Eso es la verdad, ¿verdad? Es así. Entonces, nosotros, cualquier decisión que uno tome puede afectar a corto plazo o a largo plazo. Por ejemplo, en los divorcios, lo que más, todo el mundo sufre. El que diga que no sufre, todo el mundo sufre. Pero lo que más sufre son los niños, ¿verdad? Son los bebés que están sufriendo y llorando solo. Entonces después llaman de la escuela que el niño se está portando mal, que el niño se está metiendo con los amiguitos, o la niña le está jalando el pelo, que no le hace caso a la maestra. Es una forma de liberar todo eso que tiene por dentro, porque ha sido esta persona dañada psicológicamente. Entonces, hay veces que las cosas de los mayores, la culpa de los mayores cae sobre los pequeños. Qué cosa tan terrible, ¿verdad? Por malas decisiones. Por eso nosotros tenemos que, dice el versículo número 2: puesto los ojos en Jesús, es el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, y menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aleluya. Él menospreció el oprobio. ¿Sabe qué? Que en nuestro Señor se burlaron. No solamente un hombre que se está muriendo y le están gritando de abajo: oye, médico, sánate a ti mismo. ¿A cuántas personas sanaste? Ahora sálvate tú. Y tiene uno al lado de él, ahí a la izquierda, y le está diciendo: oye, si tú eres verdad el Hijo de Dios, sálvate a ti, sálvanos a nosotros. Hasta de allá arriba lo estaban ofendiendo. Y él callado. Y él callado dice que sufrió lo oprobio, pero estaba sufriendo para que nosotros fuéramos bendecidos, cambiados, regenerados y salvos por gracia. Ese es el problema. Por eso, cuando nosotros quitamos la mirada de Jesús, en fracciones de segundo, quitamos la mirada del Señor, pasan cosas terribles. Pedro, el otro ejemplo que le di a esta persona que me llamó para preguntar si el pecado traía consecuencias, le hablé de Pedro. Le dije: mira, Pedro negó al Señor ¿cuántas veces? 3 veces. Cuando él vio que se había equivocado, porque somos seres humanos, él no fue como Judas. Judas tuvo un remordimiento, por eso fue que el hombre fue y se colgó y se ahorcó. Pero Pedro dice que él lloró como amargamente. Y yo me imagino, la Biblia no lo dice, Pedro como lo hacían los judíos, porque he estudiado la historia de los judíos, echándose tierra, ceniza, jalándose los pelos, llorando: oh Señor, perdóname. Cristo resucita al tercer día, y Pedro ve si es verdad, y dice que Juan y Pedro salieron corriendo hasta la tumba y no lo encontraron. Pero después de resucitado, cuando están a la orilla del mar, el Señor está hablando con Pedro y le dice de esta forma: Pedro, ¿me amas? ¿Qué le dijo el Señor? Él: Señor, tú sabes que te amo. Pero ¿cuántas veces se lo dijo? Pedro tuvo que llevar, estoy seguro, desde por vida, desde ese momento hasta que murió, en su mente el pecado de que traicionó y que se burló y que negó al Señor. Por eso el Señor se lo recordó 3 veces y le dijo el Señor: cuando tú seas viejo vas a ir a un lugar donde no quieren llevarte, dando a entender de la forma que iba a morir, porque Pedro murió también crucificado como el Señor. Y dice la tradición judía que murió con la cabeza para abajo, porque él dijo que no era digno del Señor. Entonces este Pedro impulsivo, y puede ser, como yo me voy a discutir con mi creador, y yo: no te voy a negar. Y no me vas a negar, está bien. Si me vas a negar, Pedro, mira que el diablo me ha pedido para zarandearte como que
como granos de trigo. Wow. Pero yo le he rogado al Señor que cuando llegue la hora no te falte la fe. Hay un libro que se llama Quo Vadis. Ahí está también una película. El que pueda leerlo. Yo leí el libro ese varias veces y lloraba cuando lo leía. Y le pusieron así Quo Vadis en ese tiempo a este libro porque quiere decir en latín ¿dónde vas tú? Dice que el último de los apóstoles que quedaba vivo era Pedro porque lo habían conservado y le dijeron: mira, vamos a sacarte de Roma porque Nerón ha mandado a matar a todos los cristianos y está matando muchos cristianos. Los empalaba, los crucificaba, se los echaba a los leones, los encendía, eran antorchas. Estamos hablando de kilómetros y kilómetros en poste los cristianos ardiendo. Y sacaron a Pedro escondido de Roma, y cuando está saliendo de Roma dice que tiene una aparición del Señor Jesucristo donde le dice: Quo vadis, Pedro, ¿dónde vas tú? Y Pedro viró hacia atrás y murió en el martirio. El único que no sufrió martirio de todos los apóstoles fue Juan, pero fue desterrado, dice que a la isla de Patmos. Entonces volvemos al Salmo 119 y versículo número 9. Amén, aquí está. Miren, aquí hay 7, y no lo voy a decir, ¿no? Así que no se asusten, porque traía 7 puntos en el Salmo 119, versículo número 9, y dice de esta forma: primer punto, número 1. Bueno, ¿cómo pueden los creyentes mantener su vida pura resistiendo las influencias inmorales? No está fácil, y eso es verdad, es algo escandalizante. Viendo hasta alabanzas cristianas y de momento sale el comercial que le ponen a esas alabanzas cristianas cosas que no tienen que ver, cosas de sexo. ¿Y por qué? Porque el príncipe de este siglo, el diablo, el Señor lo reprenda, hace eso para infiltrar de esta forma. Mire, y aquí leíamos de esto: ¿cómo pueden los creyentes mantener su vida pura resistiendo a las influencias inmorales que caracterizan el ambiente impío en el cual viven? Número 1, primero, tomando la irreversible decisión de permanecer fiel a Dios y a su palabra. Es una cuestión de ¿qué? Decisión. Los jóvenes hebreos aquellos lo llevaron allí obligados, lo sacaron de su tierra, le quemaron sus casas, le quitaron su religión, le quitaron su templo, y cuando fueron llevados allí a Babilonia, dice que ellos propusieron en su corazón ¿qué cosa? No contaminarse. Y en realidad hay personas que ponen una justificación: es que soy débil, es que la carne es débil. Pero Jesús nos dio la solución. El mismo horas antes de morir, cuando se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan aparte con él para que le ayudaran a orar, y le dijo: quédense aquí y oren mientras yo voy y oro un poco más adelante. A la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne. Por eso el Señor dijo: orad para que no entréis en ¿qué? Es la única forma. Es la única forma de no entrar. Y pues dice: bueno, en tentación las personas siempre piensan, tentación es todo deseo desmedido que va en contra de la presencia de Dios. Deseos mundanos, deseos pecaminosos. Por eso propuestas laxivas, inmorales que el diablo pone. Por eso en Mateo capítulo número 4 habla de cuando Jesús es tentado en el desierto. ¿Se recuerdan? Y una de las tentaciones o de este tipo de prueba que le puso el Señor, el diablo le pidió a Jesús que se postrara y le adorara. Wow. Y si tú te postras y me adoras a mí, yo te voy a dar todos los reinos, porque estos reinos han sido otorgados, me han sido dados a mí. Así que póstrate y adórame. Y Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Qué tremendo es eso. Qué tremendo. Entonces, número 2, la otra forma es buscando al Señor en oración, lo que estábamos hablando. Número 3, aprendiendo de memoria la palabra de Dios. Wow. Sí. Cuando yo me convertí al Señor, yo tenía un Nuevo Testamento que alguien me lo regaló. Este Nuevo Testamento, había un déficit de Biblia tremendo. En mi país entraban alguna que otra Biblia escondida ahí, si en la aduana lo agarraban, se la quitaban. Así como en China, como predicó el hermano de China aquí, así mismo era en mi país. Y alguien me dio un Nuevo Testamento de los ¿cómo le dicen esto? Los Gideon, los Gedeones.
Exactamente. Y yo empecé, tenía Salmos y Proverbios, me recuerdo, un azulito. Y empecé a escribir versículos y versículos. Yo me llegué a aprender cientos de versículos. Y mire, después me fui dando cuenta que estos versículos en ciertos problemas y situaciones que yo tenía, me venían a la memoria. El Espíritu Santo me lo recordaba. Me recordaba Lucas capítulo número 10 y versículo 19, Mateo 28, 19, Marcos 16, 15 al 18 y cosas así. Yo, wow, pero ¿cómo es eso? Porque me lo aprendía de memoria. Y como no traía la Biblia en mi bolsillo ni en una carpeta, pero la traía aquí en la mente. Los judíos, una de las cosas que hacían eran lo siguiente. Ustedes se recuerdan que el Señor mandó a poner en las casas de ellos como versos, ¿se recuerdan? En el Antiguo Testamento, y había algunos que decían santidad a Jehová. Dice que hasta los caballos le ponían santidad a Jehová, porque eso tenía que estar presente todo el tiempo, la palabra del Señor en la vida del pueblo de Dios. Número 4, pidiendo la dirección de Dios, lo que estábamos hablando hace un rato. Número 5, pronunciándose abiertamente a favor de la verdad, lo que estaba diciendo el hermano. A veces que el diablo, hoy cuando estaba el testimonio, nos pone un poco a veces como de pena, vergüenza, ¿verdad? Pero ahí es cuando yo me doy cuenta, espérate un momento aquí, aguántate. Como le dijeron a David Wilkerson, que él fue así medio asustado a predicarle a las pandillas, a los Mau y a los obispos. Y le dije, ¿qué es eso que usted trae? ¿Una Biblia? Sí, es una Biblia. ¿Y usted se avergüenza? No, no me avergüenzo. Eso es lo que quiere el diablo. No nos debemos de callar y predicar la palabra del Señor. Amén. Número 6, alegrándonos y deleitándonos en lo que Dios dice. Número 7 y último, considerando el resultado de los caminos de Dios frente a los caminos del mundo. Hay que hacer una comparación. Es lo que muchos dicen, bueno, yo nací en el Evangelio. Bueno, a mí me perdonan, yo no nací en el Evangelio, pero no creo que nadie nazca en el Evangelio, sino las personas nacen del Evangelio. Porque Dios dice que si nosotros no somos bautizados por Espíritu Santo y fuego, si nosotros no somos redimidos, no somos regenerados, aunque hayan nacido en un altar, en una cuna aquí, de nada sirve. Entonces, estas personas, aunque nacieron hijos de pastores, de ministros, de evangelistas, de gente que conocían la palabra de Dios, que lo llevaron de nené a la iglesia, cuando tengan uso de la razón, que sepan qué es lo que es discernir el pecado entre el bien y el mal, tienen que doblegar sus rodillas y decir y clamar, oh Señor, ven a mi corazón, lávame, porque la salvación no se hereda. Y igual que los ministerios tampoco se heredan, déjenme decirles. Vemos a cada rato pastores que quieren forzar a sus hijos obligados que se hagan predicadores y pastores. Y ya él está viejito y go ahead. Y cuando el viejito se muere, el muchacho toma a la iglesia y lo que hace es una barbaridad, una barrabasada lo que hace. ¿Por qué? Porque el ministerio lo da a ¿quién? Lo pusieron ahorita aquí, el Espíritu Santo, el que da los dones. Viene uno prácticamente apestando del pecado, pero que ha sido lavado y regenerado por la sangre de Cristo. A ese es el que el Señor le da el ministerio. Porque dice que Él da a cada uno como Él quiere. Entonces, no porque hay un legado en los hijos, que hay un legado en los nietos. Eso no es bíblico, ni el legado que tenemos nosotros es la salvación para todo el mundo. En la cuestión del ministerio, Dios escoge a cada uno como Él quiere. Ahí no tiene que ver que tú seas doctor, que seas filósofo, que seas científico. Eso Dios lo va a dar a cada uno como Él quiere. Y hoy en día, porque quieren mantener el negocio familiar, para que el hijo, prepárate y le diga, esto es fácil. Y yo los he oído, hermano. Apréndete un poco de versículos de la Biblia y viene y te paras y los dice. Qué temor de Dios, santo Dios. Porque recuerden que Elí tenía dos hijos únicos. ¿Cómo eran esos dos? El diablo eran. Uno era el diablo y el otro Satanás. No es el mismo. Pero estos dos hijos eran gente que le quitaban las cosas por la fuerza a la gente cuando iban al templo. Dice que se acostaban con las mujeres de Jerusalén, extorsionaban, etcétera, etcétera. Por eso el Señor los quitó del ministerio, los mató y en lugar de ellos, ¿a quién puso? A Samuel. Y no solamente los mató a ellos, el padre sabía que ellos estaban pecando y se quedaba callado.
no le decía nada. Y saben que el padre dice que estaba a la parte de fuera del templo sentado en una silla, y cuando le dijeron que el arca había caído en manos de los filisteos, que se cayó para atrás y se desnucó el mismo nombre. Entonces hay que tener cuidado. Aquí no hay amiguismo, no hay que tú eres mi hermano, que tú eres mi amigo, que tú eres mi hijo, que eres mi primo, que eres mi tío. No, Señor, Dios no entra en eso. Y hablaba yo con una hermana antes de empezar. Gracias a Dios que Dios no tiene nietos. Todos somos iguales delante de la presencia del Señor. Mira, había el número 8 aquí, no lo había visto. Y no estando nunca demasiado ocupado para leer y estudiar la palabra de Dios, debemos de sacar nuestro tiempo para leer y orar a Dios. Mi esposa y yo, ahora que yo estoy un poco más tiempo ahí en la casa, aunque estoy trabajando mucho más, no me vaya a creer que estoy trabajando, sacamos un tiempo por la mañana, oramos juntos, nos tiramos de rodillas, tenemos un devocional, ponemos, porque antes lo hacíamos nosotros los weekends, ¿verdad? Porque yo me iba muy temprano, pero ahora lo estamos haciendo y estamos orando. Usted no deje de orar y apartar un tiempecito para buscar la presencia del Señor. Y es la única forma que nosotros vamos a ser guardados de todo lo malo.